Las ideas psicológicas en el Nuevo Mundo. Para la psicología, la conquista de un nuevo mundo llevó consigo la expansión de los pensamientos europeos. Un ejemplo es la psicología de la adaptación y la teoría de la evolución de Darwin, llevada a Estados Unidos. Es por ello que el presente trabajo abarca el contexto que dio inicio a la psicología estadounidense de sus primeras contribuciones propias como el pragmatismo de la mano de psicólogos relevantes como William James, que marcó un antes y un después, además de Hugo Mustenberg y John Dewey. Asimismo, se tratará la transición de la filosofía a la biología para la formación de una psicología funcional, para finalizar con el establecimiento de la psicología de Estados Unidos con una mirada hacia el futuro. El entorno intelectual y social, el inicio de la psicología en Estados Unidos. Nos ubicamos en la conquista europea de un territorio desconocido, América. Los primeros colonos que llegaron a Norteamérica trajeron consigo dos elementos importantes: el predominio de la religión evangélica, cuyo pensamiento se ve reflejado en los primeros psicólogos estadounidenses, quienes tenían el objetivo de cambiar la conducta para convertir al ser humano, y la filosofía de la Ilustración, en especial la escocesa, que llegó a dominar desde la ética hasta la psicología. También podemos añadir como tercer elemento que Estados Unidos se convirtió en un país de negocios como método de supervivencia. La psicología, así, adquirió el pensamiento del sentido moral de los teólogos escoceses y la exitosa introducción de la frenología en Estados Unidos, de la mano de Spurgeon, seguido del frenólogo británico George Combe, que se vio tergiversada por los hermanos Orson y Lorenzo Fowler, quienes minimizaron su contenido científico y ampliaron su contenido práctico, además de considerar la posibilidad de conducir la vida a través del consejo. Es por ello que se les considera como los primeros orientadores psicológicos. En la década de 1870, un grupo de estudiantes universitarios conformaron el Club Metafísico, destinado a conversaciones sobre los problemas filosóficos del momento. Uno de sus importantes aportes fue el surgimiento de una filosofía híbrida de las ideas de Bain, Darwin y Kant, conocida como pragmatismo, el cual evalúa que todo sistema teórico se debe entender por su utilidad práctica. Asimismo, destacan tres personajes relevantes para los inicios de la psicología estadounidense: Charles Sanders Peirce, quien resumió el trabajo del Club Metafísico y le dio al pragmatismo su primera formulación. Afirmó que nada puede ser absolutamente seguro y que las mejores creencias son las que nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno. John C. Wright elaboró la teoría pragmática del significado y propuso que las creencias evolucionan de la misma manera que las especies, y pese a que fue el primero en el desarrollo del pragmatismo, originalmente llamado pragmaticismo, no fue un buen promotor, al contrario de William James. Los principios de psicología de James. En él refleja e integra plenamente el pensamiento psicológico de James. Se trata de uno de los textos más influyentes en el campo de la psicología, no solo americana, sino en un ámbito global. Es por ello que se considera a su autor como el fundador de la psicología americana. En esta obra, James define la psicología como la ciencia de la vida mental, tanto en sus fenómenos como en sus condiciones, donde los fenómenos son la experiencia consciente y las condiciones el cerebro. Por otra parte, James se preocupa en analizar la conciencia humana, no por aquello que puede esconder, sino por su modo de actuar. La conciencia es una herramienta de supervivencia, ya que guía al organismo para que seleccione lo más apropiado para satisfacer sus necesidades. Asimismo, esta conciencia que entiende James es muy distinta a la que plantea Wundt, ya que según James, la conciencia es personal, cambiante, continua y selectiva. Por otro lado, James recibe una gran influencia sobre la teoría de la evolución de Charles Darwin. De acuerdo con Darwin, la anatomía como la conducta van a ser el resultado de la selección natural. A James le parecía claro que la conciencia de la evolución va a cumplir una función adaptativa. Gracias a este acercamiento a la biología y a la pasión de la teoría darwiniana de los procesos evolutivos, James cree fielmente en la relación entre los procesos mentales y el cuerpo, es decir, que las emociones que experimentamos surgen de cambios fisiológicos en las respuestas de eventos ambientales. Esta famosa teoría es la llamada James Lange, porque da casualmente que el psicólogo danés Karl Lange propuso una teoría similar a la de William James. Un claro ejemplo es de cuando nos vamos de paseo
por un bosque y de repente nos encontramos un oso. El sentido común nos dice que ante este estímulo sentimos miedo y por lo tanto tenemos una respuesta fisiológica y que en este caso sería correr. Sin embargo, la teoría de William James sostiene que cuando vemos el oso, corremos y después experimentamos la emoción, es decir, las emociones provienen de la percepción de cambios corporales y a estos proviene de ajustes fisiológicos del sistema nervioso. Es decir, nos sentimos tristes porque lloramos y tenemos miedo porque temblamos. Y por lo contrario, esta teoría fue de gran importancia porque identifica que las emociones no solo se sienten en nuestro psique, sino que también se asocian a estados corporales, siendo esta una explicación integrativa. Del mentalismo al comportamentalismo. Se sabe que la psicología había cambiado desde que James escribió Principios de Psicología, y junto con Wundt había proclamado el estudio de la conciencia. El filósofo Warren Fichte, por otro lado, en 1913 encontró una psicología que se dirigía en vez de la conciencia a la conducta. Asimismo, trataba a las personas como objetos y no como agentes conscientes. El mentalismo definía la psicología como el estudio científico de la conciencia y el comportamentalismo definía la psicología como el estudio científico de la conducta. Pero la transición que hubo del mentalismo al comportamentalismo fue consecuencia inevitable de múltiples factores históricos. Con respecto a la teoría motora de la conciencia, está Hugo Münsterberg y la teoría de la acción, quien Münsterberg, junto a su teoría de la acción, desarrolló una teoría motora de la conciencia que acabó con la voluntad y redujo la conciencia. Él buscaba hallar la base psicológica de la voluntad y descubrió que esta era una ilusión. Con esta teoría de la acción, explica que nuestra sensación de voluntad surge porque nos damos cuenta de nuestra conducta y de nuestras tendencias iniciales a comportarnos de una determinada manera. También habría concluido que la conciencia es un fenómeno secundario que no desempeña ninguna función casual en la conducta. Con respecto a John Dewey y el arco reflejo, él fue inspirado por James y realizó una concepción pragmática en la conciencia. Formuló la teoría motora de la conciencia y tendría una importancia esencial en la psicología estadounidense. Esta teoría seguía a Hume al prescindir del yo y seguía a Münsterberg al prescindir de la voluntad. Según esta teoría, la conciencia contenía sensaciones del mundo exterior y de la actividad motora, pero tenía un papel insignificante en la producción de la conducta. Y con su artículo sobre el arco reflejo fue elegido como uno de los más importantes de la historia de la revista de la psicología. El debate sobre la conciencia. Este debate se llevó a cabo entre los años de 1904 y 1912 por parte de los psicólogos funcionalistas para reconsiderar el lugar de la mente en la naturaleza, ya que ésta se estaba volviendo un problema. Por otro lado, dentro de este debate, algunos de los filósofos examinaron nuevamente la conciencia. Empirismo radical. Al dejar la psicología por filosofía, William James elaboró un sistema el cual nombró empirismo radical. A través de este inició un trabajo llamado ¿Existe la conciencia?, a partir del cual originó un debate para redefinir concepciones en relación a la mente. William concebía la conciencia como un artefacto parte del dualismo y a su vez afirmaba que ésta no existe como algo distinto de la experiencia. Gracias a este debate se dio origen a dos nuevas concepciones acerca de la conciencia, la teoría relacional y la teoría funcional. Teoría relacional de la conciencia. Esta teoría fue desarrollada por Ralph Waldo Perry, inspirado por la crítica de James hacia la teoría de copia. Perry era un filósofo neorrealista que, a partir de la concepción realista, entendía que la conciencia no posee un mundo interno especial, sino más bien se relaciona entre un yo y el mundo, es decir, la relación de conocer. La mente interna y la mente externa. En base a sus análisis de Perry sobre el privilegio de la introspección, afirmó que esta era especial en un sentido superficial y que no habría diferencia alguna entre la mente interna y la externa. Por otra parte, su análisis filosófico llevó a entender que tanto la mente como la conducta son funcionalmente lo mismo, la mente como conducta dirigida. En base a su teoría de la respuesta específica por parte de Edwin Holt, es que explicó que la conciencia, al ser como el haz de luz de una linterna, el cual ilumina solo aquello que enfoca, dejando a oscuras lo demás, es que reaccionamos a ciertos objetos de los que somos conscientes. La mente como reificación.
En base al experimento imaginario propuesto por James sobre la autómata enamorada, es que Edgar Singer afirmó que el concepto de la mente es un ejemplo de falacia de la reificación, traducido más tarde a un error categórico. No obstante, concluyó que la conciencia es la conducta misma, ya que nuestra creencia en ella implica una conducta probable basado en una real. Teoría funcional de la conciencia. John Dewey, junto a sus seguidores, elaboró la concepción funcional, la cual era una filosofía denominada instrumentalismo, en donde indicaba que la mente constituía el instrumento para comprender el mundo. No obstante, en su trabajo de arco reflejo describió a la mente como la adaptación activa del entorno. De esta manera es que Dewey entendió a la mente como una construcción social, donde su entidad verdadera era la propia sociedad. Filosofía a la biología, la psicología funcional. Los experimentos pasan a ser funcionales. Para James los contenidos mentales eran fugaces porque aparecían y desaparecían, pero las funciones mentales sí tenían carácter permanente. El desarrollo de la teoría motora de la conciencia provocó la depreciación de la introspección. James, Musterberg y Dewey prepararon el camino a la nueva psicología funcional desde los contenidos a los procesos adaptativos. Para Gunn, el método experimental tenía dos facetas: estímulo normalizado y controlado, y la persona a la que se le presentaba dicho estímulo. Le interesaba la experiencia producida por las condiciones experimentales concretas. Los psicólogos estadounidenses desviaron el énfasis desde la experiencia consciente al modo en el que las condiciones estimulantes determinaban las respuestas. Esto se demuestra en el experimento de Ángel. La introspección perdía importancia debido a la influencia de la teoría motora de la conciencia. La psicología estadounidense se estaba volviendo más funcional. Esto se revela en el experimento de Brian y de Hare. En 1904, el método objetivo mediante el cual se correlacionaban las respuestas con los estímulos era ya tan importante como el análisis introspectivo de la conciencia. La definición de la psicología funcional. En el libro Los postulados de una psicología estructural de Titchener, en 1898 se estableció una diferenciación entre distintos tipos de psicología. Estos tipos eran morfología o psicología experimental. Por los anatomistas se estudiaba cómo evolucionaba un órgano y su estructura. La fisiología psicológica o psicología funcional se ocupaba de establecer para qué sirven esas estructuras. De corriente secundaria a corriente principal. En 1901, en algunas corrientes principales y secundarias en psicología, Haustorne afirmó que la psicología es la ciencia de las funciones mentales y no de los contenidos. Los psicólogos funcionales adoptaron la teoría de la conciencia de James y la dirigieron hacia el comportamentalismo. Hacia 1905, la psicología funcional se extendió en defensa de la conciencia funcional y en contra de lo estructural. En 1904, Ángel publicó Psychology desde el punto de vista funcional. Para la psicología funcional era más importante que la estructural, ya que esta última no tenía valor social. Ángel estaba fuertemente influido por Darwin, ya que vinculaba el estudio de la mente a la biología evolucionista, no a la neurofisiología. La psicología funcional era funcional en tres sentidos. Primero, se consideraba que la mente tenía una función biológica inequivocada. Segundo, describía la conciencia como el resultado del funcionamiento fisiológico del organismo. Tercero, la psicología funcional prometía ser de utilidad social. Hacia 1907, la psicología funcional había superado ampliamente a la psicología estructural. La psicología funcional en Europa. En Europa surgieron psicologías que se identificaban con el funcionalismo, como la de Brentano. La escuela de Wunsgurdorf se podía considerar funcional debido al interés por los procesos mentales. James Ward defendía una concepción funcional de la conciencia, del cerebro y de la totalidad del organismo. La influencia de Ward hizo que Gran Bretaña conserve una psicología funcionalista que sirvió para el surgimiento de la psicología cognitiva posteriormente. El establecimiento de la psicología estadounidense, la nueva y vieja psicología. En Estados Unidos se denominó nueva psicología a la psicología experimental para poder así diferenciarla de la vieja psicología de los realistas escoceses del sentido común. En 1874, William James ofreció su primer curso en Harvard sobre la relación entre la fisiología y psicología, que le llevaría en 1875 a crear un pequeño laboratorio psicológico no formalmente diseñado y utilizado para la investigación. Por otro lado, en los campos de batalla académicos, la nueva psicología derrotó a la vieja psicología
convirtiéndole así en una ciencia naturalista y objetiva. La percepción y el pensamiento solo existen para beneficio de la conducta. En 1892 la psicología estadounidense ya estaba en marcha, dando señal de que pronto sería una ciencia estadounidense. Sin embargo, esta psicología no iba a ser el tradicional estudio de la conciencia. Y de allí surge la esencia de la psicología de la adaptación, que era la propuesta de que la mente es importante para la evolución, porque lleva a realizar acciones eficaces y por lo tanto es adaptativa. Sin embargo, la psicología de la adaptación continuó siendo la ciencia de la vida mental, pero no de la ciencia de la conducta.